gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. En las generaciones te cantarán, de tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Que eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Para mí es una emoción muy grande poder compartir esta palabra con ustedes. Algo que estaba por muchos años en mi corazón y ahora espero que Dios me dé la gracia de poder tocar de una manera apropiada. Hoy día yo espero que todos estén con sus Biblias. Vamos a ver bastantes versos, bastantes puntos que respaldan lo que voy a compartir. Le he llamado a esta prédica orando eficazmente. Creo que todos queremos orar eficazmente, todos queremos que nuestras oraciones estén siendo escuchadas. El texto base es Marcos capítulo 11, del verso 12 al 26. Ahora quisiera aprovechar para un poquito mostrar el entorno de lo que estaba pasando en ese momento, lo que nos relata Marcos, y no solo Marcos, nos relata de alguna manera también Lucas, Mateo, y de alguna manera, aunque con otra perspectiva, Juan. Jesús estaba realizando su último viaje saliendo de Cafarnaúm y se subía hacia Jerusalén. Allá tienen el mapa. Estaba donde se ve a la parte superior, es lo que sería Cafarnaúm, cerca del mar de Galilea, y hace su último viaje y empieza a anunciar su muerte. Ocurren los eventos más tremendos, por así decir, de su último tiempo que estaba. Más o menos, el recorrer desde Cafarnaúm
hasta Jerusalén. Primero llegó hasta Jericó, eran como unos 120 kilómetros, y de Jericó, allá abajo, subir hasta Jerusalén era como unos 25 kilómetros aproximadamente. Él usa como su base de trabajo, es el lugar donde vivía Lázaro, sus hermanas, Marta y María, y tal parece que él residía esos días, esos últimos días ahí, pero iba a Jerusalén. Hay que hacer notar que hay una diferencia, es una subida muy grande, porque Jericó, como ven en la imagen, Jericó en la parte derecha está muy debajo del nivel del mar, como 420 metros debajo del nivel del mar. Es el lugar más bajo que hay en la tierra, debajo del nivel del mar. Y subir hasta Jerusalén implicaba unos 600 metros, así que sumamos los 400 negativos y más los 600, eran aproximadamente casi 1000 metros que iba a subir Jesús desde Jericó a Jerusalén. Es para nosotros que vivimos en medio de las montañas y lugares así, es casi, tal vez un poquito más, es casi como, digamos, subir desde Aranjuez, la parte baja de la ciudad de La Paz, hasta el alto. Son casi 1000 metros de diferencia aproximadamente, así que era una subida bastante empinada. Y llegando a Jerusalén es donde lo reciben y hace con palmas y gritaban, Hosana al Hijo de David. Y algo que nos relata además Lucas es donde al ver a Jerusalén la primera vez para entrar en ese viaje, dice que llora. Jesús lloró por Jerusalén y clamó que Jerusalén no entendía quién era el príncipe de paz que estaba viniendo a esta ciudad. Y ellos aunque lo recibieron con palmas, pero su corazón estaba cerrado. La distancia entre Jerusalén y Betsaida era como unos 5 kilómetros que está al frente. Y bueno, aquí Jesús los lleva a sus discípulos a una experiencia, a una enseñanza en vivencia, viviendo los eventos que él iba a desarrollar. Y veremos, y aquí hay el problema, Jesús los lleva a una situación, él mismo se involucra en el problema. Lo vamos a ver en el capítulo 11 de Marcos, versos 12 al 14, por favor. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos, subraya esta parte, y sus discípulos estaban escuchando. Toma nota, sus discípulos estaban escuchando. Él podía haber ido solo, podía acercarse a este árbol, a la higuera, y poder hacer todo esto. Pero él se acompañó, fue con sus discípulos, intencionalmente habló para que lo escuchen sus discípulos. Él es muy sabio, qué poderoso es Dios. Ya, y tiene hambre, llega a este árbol, y el árbol tenía follaje. Quería tomar algunos frutos porque estaba con hambre. Probablemente no tomó desayuno, algo no se alimentó, y lo acompañaban sus discípulos. Estaba Jesús conduciendo a sus discípulos a esta enseñanza, reitero, intencionalmente Él los llevó a una enseñanza, y creo que nosotros debemos ahora acompañar esta enseñanza, acompañar estas escrituras y lo que voy a compartir, aquello que Dios tiene también para nosotros, porque eran sus discípulos y nosotros somos sus discípulos. ¿Y qué pasa? Primero, el árbol tenía follaje.
Segundo punto que se nota, no tenía frutos, no tenía higos. Tercer punto no era época de frutos. Y el cuarto punto en estos dos versos es, Jesús maldice el árbol para siempre. Ahora, yo me preguntaba, y no sé si ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que Jesús maldiga a un árbol que no era, según lo que nos relata las Escrituras, no era época de tener frutos? Es decir, estaba pidiendo algo que estaba queriendo tomar algo que no le correspondía al árbol. Yo pensaba esto, probablemente en este tiempo muchos ecologistas dirían, qué barbaridad, cómo Jesús maldice a un árbol, lo hace secar, pobre árbol, tal vez ha crecido, ha tomado años y valía este árbol más que eso. Pero cuando nos ponemos a estudiar las Escrituras, nos ponemos a revisar lo que está pasando en esos eventos, vamos a comprender algo más. Aquí Marcos está relatando esto a gente que entendía qué es lo que pasaba, que era gente básicamente que vivían de la agricultura. No nos olvidemos que esta subida de Jesús a Jerusalén era la última y estaba muy cerca, estaba en vísperas de ser la Pascua. Era la época de la Pascua. Estaba a unos pocos días para que se celebre la Pascua. Y la mayoría de las fiestas, las más importantes en el pueblo de Israel, están relacionadas a la agricultura, a las festividades del calendario agrícola. Así que aquí está pasando algo más que aquello. En esa época, y no solo en esa época, en esta época también, si tú vas por esos lugares, cerca de la Pascua, es cuando los frutos de la higuera da sus primeros frutos, las primicias. Es cuando, y algo que caracteriza a la higuera es que cuando la higuera va a dar frutos para cosechar, debe haber tenido frutos de la primicia. Si un árbol, digamos, uno va a Jerusalén, va por esos lugares y ve el árbol y tiene frutos el momento previo a la Pascua, significa que ese árbol en la cosecha va a dar muchos frutos. Pero este árbol debería tener frutos porque es árbol todos los árboles que tenían que ser para la cosecha posterior deberían tener frutos de la primicia, es decir, los primeros frutos. Y aquí justamente encontramos la razón. Jesús, cuando llega a ver este árbol, quería las primicias, los primeros frutos, y no encuentra, significa que este árbol ya no iba a dar frutos para cuando haya la cosecha. Y Jesús lo maldice, así que lo que hizo no era un acto como de saña o qué culpa tiene el árbol, simplemente era un árbol que iba a no dar frutos el momento de la cosecha. Aquí paralelamente podemos entender que Dios espera frutos. Es decir, espera que si ustedes se ponen a analizar las Escrituras, hablan mucho sobre este tema. Por ejemplo, versos después, cuando Jesús sube ya a Jerusalén en el verso 15, nos relata y nos dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Este árbol vemos que tenía follaje, pero no había fruto. Y Dios quiere el fruto. Nadie quiere un árbol que simplemente sea ornamental.
uno prefiere, si tienes un árbol de higos o un árbol de duraznos o de damasco, tú quieres el fruto, lo pones ahí por el fruto. Y Dios hace lo mismo, no quiere nuestras vidas de follaje, es decir, de ritos. Esto es lo que encontró Jesús en Jerusalén. En Jerusalén había el templo, había los sacrificios, pero en la vida cotidiana más se dedicaron al comercio. Se dedicaron simplemente a hacer una vida alrededor puede decir, de la vida religiosa, pero era puro follaje. No había una vida de entrega, consagración. Y yo pienso que la oración es una vida de consagración en el cristiano. Lo primero que uno hace, como el niño cuando nace y echa el grito, al nacer así, el cristiano es a lo que ora. La oración para nosotros es nuestra existencia, nos muestra una vida espiritual. Si vemos después en Marcos capítulo 12, Jesús también habla, Marcos relata sobre lo que habla Jesús respecto a los trabajadores y el dueño, y cómo el dueño envía para recoger los frutos. Recoger los frutos. Este es muy importante. Lucas en el capítulo 13, versos 6 a 9, relata la parábola de Jesús con similares condiciones, que cómo es la vida de Israel, que es aquel dueño que tiene un árbol y no le da fruto y trata de abonar ese lugar y le dice a su obrero que trabaje, que lo abone para ver que si va a dar fruto. Esto es reiteradamente. No solamente nos habla eso en el Nuevo Testamento, sino en Miqueas 7:1-7, no voy a tocar porque no es el tema principal. Sin embargo, es algo que nos llevar a entender que Dios quiere fruto en nuestra vida. Como decir que Él se alimenta del fruto de la vida de su pueblo. Entonces vemos que hay un problema con Jesús, volviendo a la historia. Jesús tiene hambre, va a recoger fruto de este árbol de la higuera y no encuentra nada. Tenía follaje, pero no tenía nada. Hay un problema. Jesús nos está mostrando paralelamente una enseñanza de que en la vida hay problemas, hay dificultades. ¿Tú tienes problemas? Todos. No hay persona en el mundo que pueda decir, yo no tengo ningún problema, a menos que hayas perdido el sentido de tu existencia. Ese también es un problema. Pero todos pasamos problemas, todos tenemos desafíos, algunos pequeños, cotidianos, otros un poco más grandes, y algunas veces llegan los más pesados y los más difíciles. Entonces todos tenemos problemas. Jesús tenía un problema, tenía hambre, quería comer. Nos está tratando de introducir a un principio del reino de Dios. Aquí ya no usa una parábola, aquí usa la vivencia con sus discípulos. Entonces entramos a la evidencia de la fe. Hemos visto en los versos 11 y 12, Jesús estaba operando ya en el mundo invisible cuando Él dio una voz. Él manda al árbol y le dice, y lo maldice. Ahora, no nos olvidemos que Él maldijo, pero ese rato no se secó. Tardó, por así decir, el evento hasta el día siguiente, cuando, después ya lo vamos a ver, se nota Pedro de que el árbol se había secado. Es decir, y esto nos está dando otra enseñanza. Él podía hacerlo inmediatamente que se seque, por supuesto que sí, pero nos está enseñando que muchas veces, por lo general, cuando se ora con fe para cosechar, hay un tiempo de espera muchas veces para ver efectos. Es eso lo que nos dice Hebreos. Tengo en una versión, en Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice así: ahora bien, la fe es la certeza. Esta es una versión NBLH que me gusta mucho, que está dando a entender lo que es la fe. Dice, ahora bien, la fe es la certeza
sustancia de lo que se espera, la convicción, demostración de lo que no se ve. Es decir, cuando hay fe, en ese momento, cuando hay la convicción en el cristiano que está orando, ya se está formando en el mundo espiritual, es la materia prima, se está gestando en el mundo invisible lo que va a pasar después en el mundo visible. Continuaremos en el capítulo 11, versos 20 al 21. Vamos a ver. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, en el verso 21, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora Jesús estaba llevando, otra vez vuelvo, en toda su gloria, estaba de una manera sencilla en la vida cotidiana, en el quehacer que estaba haciendo Jesús en ese momento con sus discípulos, los está encaminando a una enseñanza. Intencionalmente vuelven a Betania, duermen ahí, y al día siguiente Jesús pasan por cerca del árbol de la higuera. Y Pedro, dice, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro siempre rápido. Yo creo que lo tenía Jesús intencionalmente a Pedro, porque hace generar enseñanzas, hace generar respuestas de Dios a las reacciones de Pedro. Probablemente los otros hubieran quedado callados y hubieran pasado de recto, pero Pedro siempre rápido para dar atención, le dice: mira, Señor, se ha secado el árbol que has maldecido. Entonces, vemos acá el asunto del rendimiento de este árbol. Queda maldecido y se seca. Ahora viene la oración. Veremos la oración. En Marcos, capítulo 11, ahora entraremos al verso 22 y 23. Jesús respondió diciéndoles: tengan fe en Dios. Verso 23. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Está Jesús hablando: tengan fe, posean fe. Está diciendo: tengan confianza, porque fe es confianza. Aférrense a esa fe, sostengan esa fe, mantengan esa fe. Deben tener fe, siéntanse con fe. Esta es una palabra crítica: tengan fe. La enseñanza importante es la oración y la fe. Y continúa diciendo: tengan fe en Dios. Y miren lo que continúa diciendo: en verdad les digo. Ahora, vemos que Jesús varias veces usa este término: de cierto les digo. En otras versiones lo pone: de cierto les digo. Esta palabra de cierto les digo es la palabra amén. Les está diciendo amén. Amén, cuando estamos diciendo, no es simplemente un término, digamos, moderno o cristiano. Amén, amén. Cuando uno está diciendo amén, está diciendo: eso es cierto, eso es verdad. Jesús está diciendo: amén, amén. Esto es cierto, esto es verdad. Y cuando Dios está diciendo esto es cierto, el hombre debe procurar, el cristiano debe procurar en su corazón creer. No se olviden, y vuelvo a un término que me gusta mucho usar, de Adán y Eva. Cuando Dios le dijo ciertamente, estaba diciendo básicamente, le está diciendo: Adán, amén, así será, vas a morir si tomas de este fruto. Y se cumplió. Aquí Dios está diciendo amén, Jesús le está diciendo amén. Amén
Está reconfirmando este amén. Es generalmente cuando Jesús va a decir, dice amén, es que lo que va a continuar diciendo es verdad y debemos pararnos, debemos esforzarnos a pararnos sobre esa palabra. No simplemente repetir amén. No follaje, tiene que haber fruto. Está diciendo que lo que después de decir de cierto te digo, va a dar una revelación del reino de Dios. Está tratando Jesús de llamar la atención de aquello que va a la continuación expresar. Es una verdad que se cumple totalmente. Esto es lo que se llama reafirmar, ciertamente. Está asegurando. Así que es lo que va a decir cada vez que dice Dios o Jesús en su palabra, en los evangelios, si es cierto, está diciendo amén, así es. Así es. Y continúa diciendo cualquiera que diga a este monte. Ahora, ¿qué es ese monte? Ese monte puede ser, nosotros estamos llenos de montes, montañas. Tenemos el Illimani, tenemos el Huayna Potosí, tenemos cerca el Mururata, tenemos más allá el Illampu, pero lo que está diciendo es que aquel problema para Jesús en ese momento era un árbol que tenía follaje y no tenía fruto y él tenía hambre, tenía una necesidad. Tú puedes trasladar este tema a cualquier circunstancia que estás viviendo, no solamente como persona, puede ser como familia, puede ser como sociedad, ahora como humanidad. Tenemos una situación, una montaña que se llama coronavirus, COVID-19. Tenemos a veces problemas cotidianos en el trabajo. Tenemos problemas a veces en la casa, a veces con los hijos, a veces con la esposa o con el esposo. Tenemos con el vecino, con el dueño de la casa que nos alquila, quien sea. Es decir, puede ser con el banco, cualquier problema. Esa es tu montaña. Él está diciendo, cualquiera que diga a este monte. Ahora, esto no es este evento no es en lo que tú dices, sino es tu fe en él. Aquí viene un pequeño quiebre que es común. Ahí me gusta mucho ver la iglesia orando. Me gusta ver la iglesia que se le está levantando, a veces por Zoom. Y no me refiero solo a la congregación, me refiero también a las otras congregaciones. Y a veces están haciendo reuniones comunes para orar. ¡Qué lindo! Es hermoso. Es hermoso reunirse a orar. Pero esta oración debe tener el evento de fe. Y yo creo que si oramos es por fe, pero hay un problema. Todas las religiones casi, por así decir, de alguna manera oran. Los musulmanes son todavía mucho más rigurosos en su oración a cierta hora, a veces 4 o 5 de la mañana, uno está en esos países y escucha con sus parlantes llamando a toda la población, haciendo oraciones, y hay veces que los agarran en el camino y se tienen que parar, sacan su alfombra y se ponen a orar. La cuestión es no lo que tú oras simplemente, sino quién es, a quién estás orando. Este es el punto crítico. Porque podemos hacer de nuestra oración una letanía, casi como podría decir un rezo, una repetición fría, seca. No es el hecho simplemente, la oración hace a quién estás orando. En este caso al Dios vivo. En este caso nos estamos acercando a aquel que dice amén, a ciertamente, ciertamente. Entonces no es lo que tú dices, lo que estás diciendo, sino tu confianza en quién está oyendo tu oración. Porque ahora hay mucho de ese término, yo reprendo, yo ato, yo decreto, no es lo que tú haces, sino quién oye lo que tú pides y oras.
Eso es lo que hace la oración, porque en ese momento nos estamos volviendo autoconfiados de que yo decreto, yo mando, yo digo, yo reprendo, yo ato, lo que sea. No es lo que tú, sino quién. Oye, y eso lo vamos a ver con más detalle. Seguiremos viendo. Entonces, tenemos todos desafíos. Jesús, cuando está diciendo este monte, está usando la figura retórica hipérbole, que significa agrandar, está agrandando esa montaña. Para él ese momento, como les dije, era ese árbol de higuera que no tenía fruto, él tenía hambre, había una necesidad y no había una respuesta de parte de ese fruto, de esa higuera. Entonces Jesús está diciendo, cualquiera que diga a este monte, a tu monte, ¿cuál es tu monte, hermano? Está Jesús aumentando de alguna manera, casi como decir, exagerando para hacer resaltar la enseñanza. Lo que Jesús estaba diciendo era a los creyentes que crean sinceramente en Dios, que no importa el problema, de qué tamaño es tu montaña, el problema ahí delante, Él es poderoso. Él puede disponer a los que creen en Él de manera que cambiar. Entonces, ¿qué dice? Continúa diciendo, entonces, aquel que dice, que a cualquiera que diga este monte, y no dude, no dude. Aquí es el tema de la fe. Todo depende si dudas. Ahora, hermano, yo siempre dudo, no sé qué pasa. Necesitas crecer y esto toma tiempo. Desarrollar tu fe, tu confianza en Dios, tu certidumbre en Dios. Es lo que dice Santiago cuando hay duda. Capítulo 1, versos 6 al 7 dice, eso sí, debe pedirla con seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, la duda frena, paraliza el mover del poder de Dios. Y no te frustres, tal vez a mí me pasa, hay veces mi corazón está luchando en medio de circunstancias de adversidad, y mi fe está luchando por saltar del mundo que me rodea a apoyarme, a ver el poder de Dios. Todos tenemos esa lucha y necesitamos crecer en esa revelación de Dios y su poder. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder que opera en los que creemos? Es lo que debemos crecer, hermano, porque la fe se desarrolla. Eso es lo que dice en 2 Corintios 10:15. Si tú ves, hay un desarrollo de la fe. Hay un desarrollo, aunque originalmente la fe cuando nos entregamos al Señor es un don de Él, pero esa fe tiene la capacidad de irse desarrollando. Y no es del día y a la noche y al día siguiente ya todo cambió, no. Es un desarrollo paulatino. Entonces seguiremos. ¿Qué dice de que cuando tú digas a ese monte, dice, Él concederá, Él llevará a cabo cuando hay la fe? A veces yo le digo a Dios, Señor, mi fe es como el dibujo de un bebé, de un joven, de un niño que se acerca y le muestra el cuadro que ha dibujado. A veces uno ve ese cuadrito y es dibujos de medios rústicos. Yo le digo, Dios, hay veces mi fe es así, pero ayúdame, ayúdame. Le será concedido, dice, ¿qué? Le será concedido. Este es un don de Dios, la concesión es un don de Dios. No es lo que tú grites, yo ato, yo decreto, yo mando, yo digo esto. No, es que Dios decrete, es que Dios mande, es que Dios te conceda una respuesta a tu oración. Y eso es conforme a la fe. Entonces ya hemos visto, primero, que hay un problema. Para Jesús el problema era el árbol, que no tenía fruto. Y después, el paso segundo es la oración. Todos tenemos problema. Y cuando no oramos y tratamos de resolver sin oración, es andar en nuestras propias fuerzas. Pero si recurrimos a Dios en oración,
Él concederá, si has tenido fe, a tu oración. Y toma tiempo, hermano, lo que les decía. Para Jesús maldijo ese árbol, al día siguiente ya apareció seco ese árbol. Tú oras, la respuesta probablemente, hay veces pasa que es inmediato, pero probablemente va a tomar su tiempo. Va a tomar su tiempo y no decaigas. Entonces entramos ahora a la fe en acción. Este es punto crítico. Hemos visto el problema, hemos visto, se ora y ahora vemos la fe en acción. Ahora, ya hemos hablado sobre la fe, ¿no es cierto? Hemos visto sobre el capítulo 11, verso 1 de Hebreos, pero veremos lo que dice aquí, continúa en el verso 24, capítulo 11 de Marcos. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean, es decir, oren, pidan y crean que ya lo han recibido, les será concedidas. Por eso les digo, Él está diciendo, aquel que está diciendo, que dijo un día en la creación, sea la luz, ahora nos dice, por eso te digo. Nos está dando cómo se mueve el poder de Dios en la vida del cristiano, en la oración, Por eso dice, oren, pidan, crean. Las tres cosas de la oración que hacen mover la fe en acción. Todas las cosas. Cuando está hablando de todas, está hablando de un sustantivo contable que individualmente se suman. Por eso dice en Juan capítulo 14, verso 13, dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muchos hermanos, muchas personas no tienen vivencias de fe. Y esas vivencias de fe son críticas porque puedes percibir y palpar a Dios vivo obrando en ti. Aquellas personas que no caminan en la fe, simplemente están en la reunión, cantan, hacen todo, pero no tienen vivencias de fe. Hermano, debes tener cuidado si tú eres uno de ellos. Porque esos eventos de Dios respondiendo a tu oración van a marcar tu alma de que Dios está vivo. Y es crítico tener desarrollado este tema cada vez más en lo ser posible, la fe. ¿Ya? Por eso les digo, todas las cosas. Juan 15 dice, Juan 14, verso 14 dice, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Juan 15, 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, aquí está aclarando respecto a las peticiones, porque yo puedo pedir, Señor, dame un Rolls Royce. Hay corrientes dentro de la iglesia que este tema de la fe han tergiversado a la parte del confort, de la vida de placer, de la vida de la abundancia, de la vanidad. Y este es el peligro en la iglesia. Cuando todo ese tipo de oraciones donde están pidiendo simplemente abundancia y no están llenando su corazón para las cosas espirituales, es un peligro. Aquí está diciendo, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren. Está aclarando, en la oración debe haber fe, pero debe estar conducida dentro de los propósitos y el sentimiento de Dios para nosotros. Así lo reafirma en 1 Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
que ya lo hemos puesto ahí en paréntesis, ya lo hemos recibido. Es decir, la fe actúa con todo nuestro ser. Ya nos imaginamos recibiendo esa misericordia de Dios a nuestra oración. Ese creer que ya lo has recibido. Está en pasado ahora visto, algo ha pasado. Jesús en ese momento lo hizo por fe, maldijo, nunca más coma de ti nada, ni ningún fruto, nunca más, maldijo. Él, yo estoy seguro, no dudó en su corazón. Él era Dios, y dirá uno, claro que era Dios, pero él también creía, porque era ser humano como nosotros. Él maldijo y se apoyó en su Padre. Él ya lo vio el árbol como ya seco, y cuando retornaron al día siguiente estaba seco. Se había realizado esa sustancia, esa materia prima se hizo realidad. Cuando tú estás orando con fe y confías plenamente en Dios, te imaginas ya la respuesta. Ahora va a venir embates de duda, de circunstancias, el que sigue para aparentemente el problema, el árbol no se ha secado, ¿qué está pasando? Pero si tú vas creyendo, vas creciendo en tu fe, Dios va a responder tu oración. Ahora, yo quisiera hacer una ilustración bastante interesante. Ahora que están ya en algunas ciudades volviendo a abrir los gimnasios. Yo he asistido cuando era joven mucho a gimnasios, donde hacíamos pesas y había máquinas y hacíamos ejercicios para sacar musculatura. Yo me imagino a veces los cristianos que estamos, nos preparamos, nos ponemos nuestro traje sport, de deporte, nuestro deportivo, nuestras zapatillas deportivas, vamos al gimnasio, entramos ahí todo emocionados, ¿o no? Y nos sentamos en los banquillos y empezamos a ver a los que levantan las pesas y ves cómo están transpirando y cómo están haciendo ejercicios, algunos musculosos, algunos ya con unos cuerpos atléticos, deportistas. Pero tú te sientas, estás con tu traje, estás con tus zapatillas, vas al gimnasio, pero no llevas a cabo el ejercicio. Tal vez hasta lo ves a los gimnastas transpirando y tú transpiras sentado en tu banquilla junto con él al percibir la emoción de lo que está viviendo esos gimnastas, esos atletas, ¿no? Termina el tiempo, te levantas y te vuelves a casa, te sientes tal vez musculoso, pero te ves en el espejo y no ha cambiado, tal vez has engordado un poco más. La fe es así, hermano. Si tú no llevas a práctica y luchas esta batalla de la fe, de creer, de confiar, empezando por los eventos, los problemas, las montañitas, vamos a decir las pequeñas montañas en tu vida, cuando vengan las grandes va a ser muy difícil. Cuando uno va al gimnasio y levanta pesas, primero empieza con las que puede y te vas dando cuenta que tus músculos van creciendo, van fortaleciéndose, van siendo más fuertes. Puedes ya levantar pesas un poco más grandes, más pesadas y otras más grandes. Y al final te das cuenta, caramba, que has mejorado tu musculatura y ya puedes levantar pesos más grandes. Igualmente es la fe. Empieza por tus problemas pequeños. Si no puedes, dile, Señor, ayúdame. Pero no digas, hermano, aquí enseñamos sobre la fe, pero no veo que me cambia el corazón. Porque tienes que llevar a la práctica. La fe es práctica. Práctica. Y empieza con los pequeños desafíos de tu vida cotidiana. Con los pequeños pesos. Y empieza poco a poco más, y más, y más, y más. Y irá creciendo poco a poco tu fe, tu experiencia en Dios, tu vivencia de Dios. Será más intensa. Es por eso que Pablo en Efesios dice que oraba por revelación, etc. Y en la tercera
oración que hacía Pablo es para que entendamos cuál la supereminente grandeza de su poder, que opera, que obra los que creemos. Hermano, no te defraudes si ves tus músculos, que te ves ahí en el espejo y tus músculos de fe son muy débiles. Empieza aunque sea con ligas. Levanta pequeños pesitos, por lo menos la taza. Y hablo figurativamente. Empieza por las cosas pequeñas. Empieza. Y empieza a entrenar y Dios va a ir respondiéndote poco a poco. Pero no te olvides que hay tiempo de espera y en ese tiempo de espera hay que mantener la fe. Y cuando vayas viendo las respuestas de Dios en tu vida, tu fe se fortalecerá, se afirmará. Esto no lo doy yo con esta prédica. Y tú no vas a tener fe con mi prédica simplemente. Y vas a decir, ahora tengo fe y voy a mover el imán y de aquí y este árbol que está acá lo voy a sacar. No. Empieza por las cosas pequeñas de tu vida cotidiana. Tus pequeñas montañas. Tus pequeños desafíos. Tus pequeños problemas. Y empieza a crecer y confiar. Confiar en que Dios va a ir obrando. Ahora es cierto que hay que entender más. Lee la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Si te vas apoyando en la palabra del Señor, Él va a ir obrando en tu corazón. Y poco a poco las montañas, según sea el tamaño, irán cambiando, siendo removidas. Yo te aseguro, hermano, en la vida cotidiana, yo no me puedo decir que en este momento el imán y le voy a decir, cámbiate de lugar. Pero he ido viviendo cada día, lo primero que hago es adorar a Dios y que mi confianza plena esté en Dios para empezar la vida cotidiana. Tengo problemas, hay desafíos, hay inconvenientes. Es la vida, los días son malos, dice la palabra de Dios, es decir, siempre nos trae desafíos, problemas, situaciones, a veces el trámite, a veces el papel, a veces algo pasa. Ayer yo estaba en la mañana, ya quería prepararme para revisar esta prédica y de repente me acerca mi esposa, estaba compartiendo por Zoom con algunos hermanos y me dice, se ha reventado la cañería en el jardín. Y la verdad, tuve que salir y la verdad casi salía como un chorro. ¿Dónde encontrar un plomero? Estaba chorreando y no teníamos casi agua en la casa. He tenido que salir, encontrar. No encontrábamos dónde estaba. Es decir, hay desafíos pequeños en la vida que Dios está permitiendo para fortalecer nuestra fe. Eso es lo que dice Pedro. En su primera carta dice que no nos extrañemos por las diversas pruebas que tenemos en la vida, que es como el oro, nuestra fe está siendo probada como el oro. Es decir, Dios quiere esa fe, ese oro que ha puesto en tu corazón, que salga aquello que es simplemente borra, que no es oro. Quiere pulir. Querido hermano, te invito a este desafío de la fe. Te invito a este desafío de la fe. Dice, crean que ya lo recibieron. Mientras estás orando debes afirmar, creer en el corazón que ya lo tienes, ya lo hemos recibido. Dios, tú estás escuchándome. Tú me estás escuchando. Y tú eres todopoderoso. Esto te lo entrego, Señor, este problema. Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham, Dios le cambió el nombre antes de que tuviera hijos. Y el nombre que le puso de Abraham a Abraham, este término Abraham significa padre de multitudes. Y no tenía ningún hijo. Y él se cambió. Imagínense Abraham con sus empleados, con la gente del lugar. ¿Qué te llamas? No, ya no me llames Abraham, llámame Abraham. Pero Abraham significa muchos hijos. Llámame así porque Dios ya lo ha hecho. Lo que Él ha dicho, voy a ser padre de multitudes.
Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Se cambió de nombre. Tal vez causaba risa. El ambiente, había desafíos. Eso nos dice en Romanos 4:17, dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. ¿Y de cuántos tenía? ¿Cuántos hijos tenías en ese momento? Ni uno. Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Para Dios, Jesús mismo les dijo, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y los veía, él se llamaba Dios de Abraham, Jacob e Isaac, o Isaac y Jacob. Todos dirían están muertos, pero para Dios están vivos. Porque Él es poderoso. Le hizo a Abraham, le dijo, tú vas a ser padre de multitudes, de naciones. Y Abraham le creyó y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, Jesús mismo les dice, ya no le llamaré siervos, sino amigos. ¿Quieres ser amigo de Dios? Empieza creyéndole. Porque no hay amistad si hay desconfianza. La amistad está basada en la mutua confianza. Es de ida y vuelta. ¿Confías en Dios? Él te llama su amigo. Por así decir, confía en nosotros, porque confiamos en Él. Esa es la amistad que Dios le llamó a Abraham. Cuando hay promesas, si oramos conforme a ellas, debemos verlas como que ya son. Pero hermano, todavía no lo veo. Empieza a caminar. Entonces hemos visto que hay problemas. Todos tenemos problemas. ¿No es cierto? Este sería el resumen. Hay problema, hay dificultad. En ese problema y esa dificultad hacemos oración y ponemos la fe en acción. Es vital, la vital condicionante. Ahora que aquí quiero poner algo bien importante. Veremos en el capítulo 11, versos 25 y 26. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Acá Jesús está completando, a veces hablar de todo, de la oración y de la fe, pero si nos estamos en conflicto, sin perdón, en personas, básicamente esto es una sola enseñanza, de nada te sirve. Está recordando de 1 Corintios capítulo 13, verso 2, lo que dice, si tuviere toda la fe, ahí en la pantalla está completo, si tuviera el don de profecía y entendiere todos los misterios de todo conocimiento y si tuviere toda la fe, como para trasladar montañas. Aquí está hablando de las montañas. ¿Se acuerdan de la montaña, el problema? Pero no tengo amor, nada soy. Está relacionado al amor del perdón. Perdonar. ¿De qué sirve que tengamos esa fe que mueve montañas, pero en nuestro corazón no estamos agradando a Dios? Por eso dice en primera carta de Juan 3:22, dice, todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque guardamos, ¿cuál es el mandamiento? Este mandamiento les doy, que se amen unos a los otros como yo les he amado. Ese es el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. De nada nos serviría doblar rodillas y estar en conflictos. Por eso Pablo dice, esto quiero que todos los hombres levanten las manos sin ira ni contienda, sin peleas, sino que haya perdón
y amor. Y eso nos podemos recordar cada día, cada momento. Hay veces tenemos circunstancias queriendo y hay veces sin querer, donde podemos ofender o nos pueden haber ofendido. Es la verdad, hermanos. Estamos entre seres falibles, pero tiene que haber perdón. De nada sirve doblar rodillas, reclamar la montaña se mueva, etcétera, etcétera, si en nuestro corazón no hay perdón. Y eso es cada día. Y hay veces, muchas veces al día, debemos tener una relación, quitar de nuestro corazón conflicto, quitar de nuestro corazón algo que nos han hecho daño, o algún miramiento, o alguna susceptibilidad. Ya, es así. Por ejemplo, con tu esposa. Si tienes conflicto, tienes que perdonar y aceptar totalmente, o con tu esposo, o con tus hijos. Siempre un perdón fresco. Así como la fe debe ser fresca cada día, nuestra oración debe ser fresca. Nuestro perdón, nuestro amor debe ser hoy día fresco. Un corazón sin ira ni contienda. Entonces, hemos visto que en esta parte sobre la oración será eficaz solo con fe. La duda hace ineficaz la oración. Cuando ores, concéntrate en tener perdón a cualquier ofensa. Cualquier ofensa. Ora creyendo que ya recibiste. Visiónalo como recibido lo que has orado. Amén, hermanos. Entonces hemos visto esto así sobre la oración, y ahora con respecto a toda la prédica. Primero hemos visto hay problema. Jesús tuvo el problema. Ese árbol no daba fruto, no tenía fruto, y él tenía hambre, tenía una necesidad. Ese es un problema. Hay un inconveniente, hay un estorbo a nuestra necesidad apremiante, real delante de Dios. Porque el hambre es algo necesario. Segundo, hemos visto la oración. La oración está unido al tercero, poniendo la fe en acción. Yo quiero invitar a los hermanos que los momentos que oramos no sean letanías, no sean repeticiones, sino haya una fe fresca de ese momento, de que Dios está obrando. Y por último, la condicionante. Entonces hemos visto el problema, la oración, la fe en acción y la condicionante. ¿Cuál es la condicionante? El perdón, el amar a los demás. Amén, hermanos. Yo espero que estas 4 cosas, el problema, la oración, la fe en acción en esa oración y la condicionante que es el perdón, estén en tu vida. ¿Quieres llevar a la práctica? Y esta situación que nos ha envuelto a toda la humanidad, a todos nos ha puesto de una manera u otra, no solamente en una cuarentena, estar restringidos en movimiento, sino también nos ha puesto en una situación a veces particular de cada uno, en cosas, eventos que no esperábamos. Yo quisiera que oremos, hermano, practica tu fe, y si fallas, levántate y continúa, clámale a Dios. Dios, quiero tener esa confianza plena en ti. Pero no te olvides que hay la condicionante, que tiene que haber perdón. Problema, oración, la fe en acción, la condicionante. Amén. Oraremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por tu misericordia. Señor, necesitamos. Señor, así como nos has dado un don de fe, Señor, ayúdanos, danos entendimiento, danos corazón para poder crecer en esta fe, en esta confianza en tu gracia, en tu misericordia, porque a vos te gusta, te agradas en hacer misericordia.
Señor, no te pedimos que nos retribuyas porque no merecemos. Rogamos tu misericordia, Señor, para crecer en nuestra fe, en medio de las circunstancias que tenemos, que nos rodean, aún como nación. Señor, oramos, Señor, que nos ayudes a crecer en esa fe. Y danos la gracia, Señor, de perdonar a todos de corazón, cualquiera sea la ofensa que hayamos recibido. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.